Buenas tardes con todos. A nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, les damos la cordial bienvenida a esta conferencia. Hoy con el tema Gestión Comunitaria para el Desarrollo Sostenible, a cargo del antropólogo Pablo Enrique Baldión Ayala. Es licenciado en Antropología Aplicada de la Universidad Politécnica Salesiana, diplomado en Inversión Social en Comunidades de Base Tecnológico Monterrey de México, diplomado en Responsabilidad Social Corporativa Tecnológico Monterrey de México, gestor cultural avalado y reconocido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con 17 años de experiencia en relaciones comunitarias, coordinador de relaciones comunitarias en Repsol, bloque 16, en comunidades Guarani y Quichua del Parque Nacional Yasuní, manejo de temas socio-organizativos, manejo de negociación y resolución de conflictos socioambientales, fortalecimiento organizativo Nahue, nacionalidad guaraní de la Amazonía ecuatoriana, desarrollo de proyectos productivos, comunidades quichua y guaraní, revitalización de identidad cultural de nacionalidad guaraní quichua. Ha participado en planes de manejo ambiental en la minera Curimani, como relaciones comunitarias en el proyecto Curipamba, El Domo, Cantón Las Naves. También ha participado en Institute Survey Consultora, relacionador para la compañía encargada de los estudios de topografía, geotecnia y estudios de impacto ambiental para la instalación de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión, sistema de transmisión nororiental, además de elaboración de componente social como parte del estudio de impacto ambiental para el administrador del proyecto que la estatal SELEC. Actualmente forma parte de SILOCAL Consultora, empresa que se dedica a la realización de estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, auditorías ambientales, fichas ambientales, caracterizaciones socioeconómicas, socialización de proyectos, procesos participativos social y participación ciudadana, levantamientos de línea base, manejo y resolución de conflictos socioambientales en estudios antropológicos. Entre 14 cursos, seminarios y talleres en temas de relaciones comunitarias. Les dejo con ustedes al antropólogo Pablo Baldión. Ramiro, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Es un placer para mí dirigirme a todos ustedes en esta tarde, sobre todo con una charla que tiene que ver mucho en los procesos que varias empresas llevan a cabo en distintos proyectos, incluso emblemáticos, estratégicos para el gobierno nacional, para empresas petroleras, para empresas mineras, para empresas que están vinculadas al sector eléctrico, hidroeléctrico, ¿no es cierto? Entonces, y es básica la gestión comunitaria, sobre todo en el sentido de que, de acuerdo a un entendimiento con las comunidades, nos permite poder seguir trabajando, nos permite seguir operando, nos permite desarrollar nuestras actividades sin tener mayores inconvenientes. La charla de gestión comunitaria la vamos a ejecutar en dos partes, por así decirlo. La primera, básicamente, tomando la experiencia que tengo de varios años en relaciones comunitarias, cómo deberíamos manejar en el caso de contratistas, de subcontratistas, incluso de las mismas operadoras, ¿no es cierto? El tema del relacionamiento comunitario, el tema de la gestión comunitaria, sobre todo, como dije hace un momento, para evitar problemas, para evitar inconvenientes. Y una segunda parte de esta charla, ¿no es cierto? La idea es, y he hecho un análisis un poco de la situación, de cómo se maneja el tema de la gestión comunitaria, incluso por parte del mismo Estado ecuatoriano. Y termino o finalizo haciendo unas recomendaciones desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, y como dije hace un momento, desde la experiencia como relacionado comunitario. Bien, empezamos. Al final, tengo entendido, vamos a tener unas preguntas que cualquier cosa las iremos aclarando, ¿no es cierto? O si alguien quiere interrumpir, yo no tengo ningún inconveniente que pueda cortarme de pronto, o si no, lo dejamos para el final.
Bien, la gestión comunitaria, la comunicación y el entendimiento, yo le he puesto como título, ¿no es cierto?, con las comunidades, un paso importante para el desarrollo sostenible de todo proyecto. Generalmente, la gestión comunitaria es entendida, es una gestión de riesgos sociales de todo tipo de proyectos, sea este minero, lo que decía, petrolero, energético, ¿no es cierto? Y esto implica el tomar ciertas medidas y protocolos de actuación, con la finalidad, sobre todo, es importante, como tienen acá en la lámina, ¿no es cierto?, y protocolos de actuación con la finalidad de reducir, mitigar posibles conflictos con las comunidades. Generalmente en este aspecto hay que señalar algo muy importante, ¿no es cierto? Cuando no llegamos a acuerdos, cuando no hay una adecuada comunicación con las comunidades, surgen los inconvenientes, surgen los paros, como estamos viendo en las fotos, ¿no es cierto? Las paralizaciones, hay intervención en algunos casos de la policía, de la fuerza pública y ese tipo de cosas. O de pronto los entendimientos no fueron los más adecuados, no se logró un acuerdo con las comunidades, y una manera de presionar, de exigir, son las paralizaciones. Esto sobre todo es muy común, y para quienes hayan tenido y tienen la oportunidad de trabajar mucho en la Amazonía, ¿no es cierto? Esto ya es común y en muchos lados es casi todos los días tema de los paros, la botada de árboles, sobre todo en donde están radicados pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no es cierto? Entonces, en torno a estas medidas, en torno a estas cosas, es que yo en las siguientes láminas me permito dar una serie de sugerencias para evitarse estos problemas. Bien, continuamos. Para el éxito de toda operación es fundamental forjar y mantener una buena relación con las comunidades locales. Lo que decía hace un momento, una buena relación, una adecuada comunicación. Si bien la necesidad de lograr el apoyo comunitario o obtener una licencia social para operar es muy valorada y debatida, esto no siempre ha resultado en mejoras tangibles las relaciones entre la comunidad y las empresas. Cuando hablo esto de no ha resultado de la mejor manera, ¿no es cierto?, las relaciones, muchas ocasiones ciertas negociaciones, ciertos acuerdos que se llega con las comunidades han sido bajo unas circunstancias que no son las mejores. Yo a lo largo de mi experiencia en una de las compañías en la Amazonía ecuatoriana, ¿no es cierto?, una transnacional dedicada a la extracción de hidrocarburos, muchas de mis negociaciones fueron con una lanza acá en el cuello. Entonces, bajo una circunstancia de estos, bajo una modalidad de estas, no es negociación, pues no es que estamos beneficiándonos nosotros y beneficiando a la otra parte, porque en ningún momento, más bien estamos recibiendo una presión, hasta somos objeto de extorsión y muchas veces de chantaje. Entonces, esto no es una negociación adecuada, no hay un entendimiento con esta parte. Pues en ese sentido, pese a los avances en la gestión del desempeño social y la participación de las partes interesadas, a menudo, y esto es importante de resaltar, no se alcanza el objetivo de entablar relaciones positivas y sólidas entre la compañía operadora, las contratistas, subcontratistas y la comunidad anfitriona. En algunas situaciones las relaciones suelen ser más bien conflictivas, lo que acababa de indicarnos. Yo creo que algunos han de haber pasado esto, no necesariamente porque estén vinculados al área de relaciones comunitarias, pero sí porque están trabajando con empresas que prestan servicios a mineras, a petroleras, en proyectos hidroeléctricos, ¿no es cierto?, en donde sale la comunidad y muchas veces nos han quitado los aparatos, a los topógrafos, a los de la geotecnia, sus equipos de perforación, han secuestrado muchas veces gente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es importante saber cómo actuar, qué hacer, porque ante una situación adversa que estamos enfrentando, no puedo, lo que yo decía hace un momento, ponerme a negociar, decir, bueno, a ver qué quieres, qué necesitas, ¿no es cierto?, cómo podemos negociar. Y es por eso que lo vital y lo que venía diciendo y dije al principio, ¿no es cierto?, de un adecuado entendimiento, de una adecuada comunicación con las comunidades, con las partes, lograremos que las actividades a futuro puedan desarrollarse de mejor manera, sin inconvenientes, sin paralizaciones, sin lo que decía un momento, ser objeto incluso de secuestro de cosas o de personas que en muchas ocasiones se han dado. En el campo petrolero, de alguna manera, como que esto ya ha tenido un proceso, que han ido cambiando algunas cosas, ¿no es cierto? Pero en el campo minero, en el tema minero, todavía sigue siendo fuerte, sigue siendo complicado el tema, ¿no? El tema de la gente, yo algunas experiencias en ese sentido de
de persecuciones, ¿no? Me seguían en motos, nos intentaban cerrar el camino, intentaban quemar los campamentos. Entonces es fuerte el tema del relacionamiento comunitario. Y esa es una de las cosas o de las falencias a veces, ¿no? Que las empresas, muchas ocasiones, como yo sé decir, a los equipos de relaciones comunitarias, les digo por experiencia propia, no sé si pueda pasar, pasen otros proyectos, si algunas personas que están participando de esta charla formen parte de equipos de relaciones comunitarias, donde a veces nos ven a relaciones comunitarias como la última rueda del coche, como yo sé decir, ¿no es cierto? Pero sucede que de la labor que tenga, desarrolle relaciones comunitarias, depende también el desenvolvimiento de un proyecto. Bien, vamos avanzando. Lo que he venido diciendo, ¿no es cierto? El éxito de las operaciones a largo plazo depende fundamentalmente de entablar y mantener relaciones positivas con las comunidades y contar con el apoyo comunitario. Este es un factor clave. Este es un factor importantísimo, el contar con el apoyo, el contar con el consentimiento, ¿no es cierto? Y aquí quiero resaltar algo muy importante, porque a lo mejor causa esta charla de gestión comunitaria muchísimas expectativas. Todos tenemos expectativas de eso, definitivamente. Pero es importante resaltar que no existen soluciones milagrosas para lograr o mantener el apoyo comunitario. Es necesario, en este sentido, que las empresas implementen una serie de medidas para sondear bien las relaciones entre la comunidad y la compañía de manera periódica. ¿Cómo podemos hacer cómo podemos implementar o qué medidas hacer, ¿no es cierto? En estos temas es muy sabido el tema de las consultas previas, de la participación, las consultas, incluso más que la consulta previa, consultas continuas, mecanismos eficaces de resolver las quejas y los reclamos, ¿no es cierto? Donde yo trabajaba teníamos un sistema de comunicación de los conflictos, ¿no es cierto? Y sobre todo de poder en qué instancias, ¿no es cierto? Y en qué nivel está muchas veces el conflicto para que podamos acudir ya incluso a instancias como la fuerza pública en muchas cosas, porque lamentablemente, ya hay que decir, ciertos lugares son bastante conflictivos y en ocasiones las empresas han tenido que recurrir definitivamente a la fuerza pública para que solucione el paro, solucione los inconvenientes que están dándose en las vías, en las carreteras, por los nativos o por la gente que paraliza nuestras operaciones, no que paraliza las operaciones. Entonces, por eso, como digo, esto incluye la participación en las consultas continuas, los mecanismos eficaces para resolver las quejas y los reclamos, los sistemas de gestión de incidentes comunitarios, lo que les hablaba hace un momento. Nosotros teníamos un mecanismo de reporte de incidentes, ¿no es cierto? Comunitarios, las soluciones que se plantearon a estos inconvenientes, a estos problemas, que haya un seguimiento, una evaluación, un seguimiento, un plan de cumplimiento de los acuerdos a los que se hayan llegado. Estos obviamente, generalmente cuando se dan este tipo de conflictos, evidentemente acuden los relaciones comunitarios cuando ya el problema está presente, ¿no es cierto? Porque es complejo el tema es complejo definitivamente, y cuando hablamos sobre todo en la industria petrolera, es una de las que más me he desenvuelto, y dependiendo las zonas en donde se esté elaborando. Por ejemplo, con pueblos y nacionalidades, a veces, por más que estén firmados acuerdos, por más que estén firmados convenios, muchas veces son irrespetados y no son acatados, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante tomar en cuenta, esta serie de aspectos, esta serie de recomendaciones para que nuestros proyectos, sobre todo cuando se trata de contratistas, subcontratistas, que únicamente llegamos a un determinado campo, a un determinado sector para cumplir con un trabajo, pero somos objeto también de una paralización, de las cosas que acaba de decir hace un momento, hasta de chantajes muchas veces, y de extorsión para obtener ciertas cosas. En las siguientes láminas vamos a detallar un poquito más, entrar más en detalle de unos protocolos de actuación, basado en la experiencia, como dije hace un momento, basado en la experiencia que tengo de relaciones comunitarias. La idea, ¿cuál es? Evitar problemas y desarrollar nuestras actividades sin mayores inconvenientes. Y vamos un poco con estos protocolos, líneas, reglas de actuación, como le queramos llamar, ¿no es cierto? Toda relación o acercamiento a las comunidades por parte de una operadora contratista, subcontratista, está subordinada a las regulaciones y a las normas y procedimientos de cada operación. Ustedes saben que cada operación tiene sus normas, sus reglas, sus equipos de seguridad industrial, sus equipos de seguridad física, todas las cosas. Uno tiene que regir ese tipo de normas, de regulaciones que están en cada una de estas empresas.
Para toda actividad es importante mantener un diálogo fluido y permanente, tanto con los dirigentes, comunidades y líderes sobre la marcha de los planes y programas de desarrollo comunitario, así como para consensuar compromisos de acciones. Les cuento en este sentido, ¿no? Eh, Hasta el mes de abril, hasta el mes pasado, prácticamente hasta hace 2 meses, trabajé para una empresa china en el tema de relacionamiento comunitario para el paso de unas líneas de transmisión que van desde Xuxubín hasta el ITT. La intención es apagar los generadores de la estatal petrolera. Y sucede que dentro de mis funciones como relacionador comunitario estaba el hecho de pedir permisos para la realización de la topografía y la geotecnia. Y cuando yo me vinculo a esta empresa, el tema de la topografía y el tema de la geotecnia estaba ya bastante avanzado. Entonces yo iba un poquito retrasado, habían habido una serie de factores que no pudieron enseguida contratar a la persona, llego yo y tenía que igualarme de alguna manera al tema de la topografía, de la geotecnia. Sucede que había lugares en donde sin el permiso topografía, geotecnia, en su afán de, porque tienen que cumplir un contrato, tienen que cumplir unos plazos establecidos, ingresaban. Y claro, luego los inconvenientes eran desalojados, en alguna parte le sacó un comunero con una escopeta y cosas como esas, ¿no? Entonces es importante en este sentido mantener una comunicación adecuada, primero con la empresa operadora, ¿no es cierto?, con la que hicimos el contrato, con su equipo de relaciones comunitarias. Y en este sentido, una de las cosas y las recomendaciones que yo siempre doy, incluso así seamos una contratista, una subcontratista, la recomendación que yo siempre les doy cuando me vinculé a esta empresa, porque también tenía subcontratada la empresa de topografía que tenía, mi primera recomendación que les dice por experiencia propia es que también tengan dentro de su equipo de trabajo un relacionador comunitario. Muchas ocasiones y muchas veces las empresas piensan el invertir o el gastar más, pero sucede que el relacionador comunitario que mantenga una adecuada comunicación con el otro relacionador, valga la redundancia, el otro relacionador comunitario de la operadora, hace que mantengamos una adecuada comunicación y te evitemos problemas en el desarrollo de nuestras actividades. Porque si bien es cierto, la operadora tiene su equipo de relaciones comunitarias, pero yo siempre doy la recomendación de que las contratistas, subcontratistas, así sea un trabajo de poco tiempo, tengan un relacionador comunitario por lo menos. En este sentido, las empresas, reitero, no todas obviamente, pero sí hay un gran número de empresas que prefieren no tener dentro de su nómina, de su plantilla, un relacionador comunitario para cualquiera de los proyectos que vayan a ejecutar. Y esto es vital, y esto es importante porque evitará este tipo de inconvenientes. Varias veces lo he dicho, sobre todo donde estamos en asentamientos de pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto? Son dueños del territorio, estamos de alguna manera, como yo sé decir, invitados en su territorio, y hay que manejarnos con ciertas normas y medidas de precaución en ese sentido. Lo que dije hace un momento, ¿no es cierto? Respetar, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar tal vez algo? No, Pablo, sigue nomás. Ya, listo. Respetar los derechos de uso y disfrute de los bienes y servicios ambientales, así como el dominio territorial de ciertos pueblos y nacionalidades, no interviniendo en decisiones que son exclusivamente de responsabilidad de las comunidades y el Estado. Muchas ocasiones los equipos de trabajo intentan negociar, intentan transar, llegar a acuerdos con las comunidades. Ocasiones ha habido que incluso sin el consentimiento, sin el conocimiento, más que el consentimiento, sin el conocimiento de relaciones comunitarias. Y luego vienen los inconvenientes. Sobre todo esto se genera mucho en el tema de cuando vamos a contratar personal. Cuando vamos a contratar personal, mucho se da este tema, ¿no? De que llegan las contratistas, subcontratistas y en las comunidades llegan a acuerdos con un dirigente de las comunidades y contratan el personal. Luego aparecen el resto de dirigentes o de partes interesadas que empiezan a reclamar también por sus derechos, ¿no? Quieren trabajar en tiempo. Y esto también me pasó igual acá en el Cuando yo estaba en esto de los permisos en la empresa que manejaba topografía y que manejaba geotecnia, una de las oportunidades había ido a contratar personal de apoyo que necesitaban. Pero sucede que todo el personal para ir hacia otras comunidades era solo de una parte. De las otras comunidades no les incautaron los equipos y no les dejaron trabajar. Pablo, Encantado. Solo un segundo. Por favor, apaguen los micrófonos que se está interrumpiendo. Gracias.
Muchas gracias. Sí, sí, mantengamos los micrófonos apagados. Al final ya tendremos la ronda de preguntas y de cosas que necesitemos hacer, ¿verdad? Bien, entonces, esa es la recomendación, porque pasó eso, ¿no? O sea, la subcontratista fue a criterio propio y contrató el personal. Cuando yo llego con relaciones comunitarias, me entero de que, claro, a una comunidad fueron con gente de otra. Y ahí fue el problema, les incautaron los equipos, no les permitieron trabajar, un día paralizado por la paralización, por el stand-by, como llaman, cobraba esta empresa y había que afrontar esas consecuencias. Entonces, por eso siempre doy, y por eso he iniciado incluso esta charla con, primero, estas recomendaciones, porque es importante tomar en cuenta estos aspectos. Son vitales para el desarrollo de nuestras actividades. En todo momento y circunstancia, respetar el principio de autodeterminación de las comunidades, sobre todo cuando se trata de pueblos y nacionalidades. Respetar su cultura, su lengua, su territorio y su vida cotidiana. Aquí igual hago otro paréntesis. Tuve la oportunidad de conocer a un ingeniero ambiental en algún momento que estaba haciendo un control de una plaga en una comunidad indígena, en una comunidad quichua. Pero sucede que este ingeniero se molestaba porque los quichuas hablaban en quichua, pues, y él no les entendía. Y aquí cuando hablo no respetar su cultura, su lengua, su territorio y su vida cotidiana. Muchas veces intentamos, y él les decía, no, este ingeniero se molestaba y les decía que tienen que hablar en español. Llegó un momento, el malestar de los quichuas, que tuve que intervenir porque si no, me lo sacaban en hombros al pobre ingeniero. Digo pobre en el sentido de lo que le hubiera pasado. Entonces, muchas veces intentamos, hay que respetar en este sentido la lengua, la cultura, la vida cotidiana que ellos tienen, ¿no? Como dije en principio, quienes sobre todo hemos estado por el oriente, tenemos mucha esta experiencia, ¿no? Es común ver, por ejemplo, a un indígena con la carne de monte en su espalda cargado, por ejemplo. O el tema de los vehículos que uno pasa por ciertas vías y los nativos quieran movilizarse, quieran moverse y ese tipo de cosas o nosotros querer intervenir en ese tipo de cosas, de sugerirles, persuadir. Y en esto como relaciones comunitarias es importante tomar en cuenta estos aspectos. Son de vitales importancia. Son de vital importancia, perdón, porque hay que tomar en cuenta estos aspectos, porque no, si no estamos alterando muchas cosas de su vida cotidiana, de su lengua, o queremos imponer cosas que son desde el mundo occidental, sobre todo en temas de pueblos y nacionalidades. Esto para entender súper importante, ¿no es cierto? Porque es otra cosa manejarse con colonos, es otra cosa manejarse con gente de otros lados, a con pueblos y nacionalidades. Bien, continuamos. Cada comunidad cooperativa, precooperativa, recintos poseen su área de dominio espacial de naturaleza comunitaria dentro de su territorio. No ejecutar acciones que puedan alterar esta característica. Lo que hace un momento ya hablaba, ¿no es cierto? Entraba topografía sin los permisos todavía. He tenido experiencias de topógrafos que han entrado a los terrenos cortando las cercas, teniendo hacia unos cuantos metros del acceso al terreno, entran cortándole la cerca de alambre de púa, ¿no es cierto? Entran cortando, entran sin los permisos, dejan destruido, muchas veces dejan reclamando ahora a la gente de la empresa que está a cargo de una actividad ahí, al equipo de relaciones comunitarias. Bien, para la realización de cualquier actividad, obtener lo que dije hace un momento, siempre el permiso del propietario del terreno, aprobación de la comunidad. No se puede ingresar a las comunidades sin previo conocimiento. Ahí la importancia de contar con un equipo de relaciones comunitarias para que pueda coordinar con los miembros de la comunidad, lo que acababa de decir, ¿no es cierto? Entonces, a medida en que obtengamos el permiso, el consentimiento, podremos desarrollar bien nuestras actividades y sobre todo en la zona donde estemos trabajando, procurar pues dejar dependiendo de la actividad que tengamos, obviamente, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si es un trabajo de topografía, no es que vamos a dejar destruido, desbrozado, pero sí limpio el lugar, porque a veces nos llega la comida, los alimentos, ¿no es cierto? Dejar limpios los sectores. No ingresar a las chacras ni a las viviendas en caso de que usted mande visitar una comunidad o una familia, esto debe ser gestionado a través del equipo de relaciones comunitarias. ¿Por qué pongo en la lámina esto de a las chacras? Muchas veces no, yo tenía inconvenientes de gente haciendo, por ejemplo, mantenimientos en la vía, que se metía a ciertas chacras y cogían la tierra de la chacra. Luego venían los inconvenientes con el comunero. Todo tipo de actividades como estas tienen que ser
consensuadas, comunicadas las relaciones comunitarias, ¿no? Y relaciones comunitarias, se acercará donde el comunero. Muchas veces ha servido incluso porque el comunero dice, listo, tú entra con tu maquinaria, coge la tierra, pero necesito que me hagas, qué sé yo, este huequito acá, o esta zanja, o este hueco para una piscina que quiero hacer. Entonces, en la medida en que mantenemos esa comunicación, se ha podido trabajar y coordinar cosas, ¿no es cierto?, sin que implique el que se enoje, el que se moleste. Y podamos desarrollar, reitero, nuestro trabajo. Bien, hasta aquí la primera parte. Son recomendaciones básicas, no es nada del otro mundo, como dije en una de las láminas, no hay recetas mágicas. En mi experiencia en relaciones comunitarias he tenido la oportunidad, y creo que muchos ya, los seminarios no están apegados a la realidad ya en el campo. Alguna ocasión asistí a un curso de negociaciones de Harvard, en donde como el instructor era argentino, no tengo nada contra los argentinos por si acaso, pero como buen argentino nos ponía en uno de los ejercicios de las negociaciones, ponía a negociar el pase, pero ¿cómo puedo yo negociar en una comunidad en donde viene mi comunidad? El tema de la negociación comunitaria, el tema del relacionamiento comunitario es diferente a los cursos de muchas veces de negociaciones que hemos asistido. O negociar el calzado princesita versus el calzado patito. Ya en el campo no estamos negociando la venta del calzado, estamos negociando el desarrollo de una actividad, el desarrollo de una de una operación y sobre todo el mantener la sostenibilidad ya de lo que es la gestión comunitaria. La primera parte he dado unas pautas básicas, unas pequeñas pautas, conflictos, ya en paralizaciones. Yo siempre una de las recomendaciones, que a lo mejor incluso no está dentro de estas láminas, siempre les he dicho a las personas cuando es posible intervenir. Cuando se trata, por mi experiencia y varias veces mencioné, cuando se charla, entonces siempre ponerse a buen recaudo. Para eso están justamente lo que yo dije hace un momento, los equipos de relaciones comunitarias, y que incluso a veces ni el equipo de relaciones comunitarias es respetado, ¿no es cierto? Que a veces hasta el equipo de relaciones comunitarias sale agredido. Muchas empresas cuentan con sus equipos de seguridad física. Les cuento como experiencia, nosotros en muchas ocasiones, a nosotros como relaciones comunitarias nos tocaba ir a dar seguridad a los de seguridad física. Y esto es en la práctica. Por eso esta charla es basada, en mi experiencia, es basada en la práctica. No hay recetas mágicas en esta charla de gestión comunitaria, pero sí hay ciertos lineamientos, sí hay ciertas cosas que debemos tomar en cuenta las de empresas, las operadoras, como dije, las contratistas, las subcontratistas, para evitarnos de este tipo de inconvenientes. Y lo que dije hace un momento y lo vuelvo a repetir, ¿no? Es importante que las contratistas cuenten dentro de su plantilla con un relativo. Esto bajará el tema de las fricciones, esto bajará el tema de las tensiones de las comunidades. Y podrá darnos la posibilidad de poder contratar personal, de hacer ciertos trabajos sin mayores inconvenientes. Por otro tipo de proyectos hay otro tipo de intereses también, pues, ¿no es cierto? Son diferentes los intereses que se generan en un pueblo y una nacionalidad a los que se pueden dar en gente colona, que también no es tan fácil negociar. Bien, voy a darles a conocer mi visión personal de la gestión comunitaria basada en el desarrollo. Perdón, me pongo los lentes. El término desarrollo está marcado por su constante resignificación, otorgada en función de los diferentes momentos políticos, sociales y económicos del país. La visión de desarrollo, sobre todo para la región amazónica,
que tuvo el Estado durante las décadas de los años 80 y 90, basada fundamentalmente en los principios neoliberales, dejó al Estado debilitado, delegando su gestión social, que fue considerada como un gasto y por tanto no priorizado a las empresas petroleras. Hablo de las empresas petroleras aquí. Generalmente así, el tema de la gestión social ha sido delegado por una ausencia prácticamente total. No hay una intervención del Estado ecuatoriano. Entonces, ¿qué implica esto? Que las empresas en muchas ocasiones tengan que incluso aplicar hasta sus temas de responsabilidad social de una manera discrecional, de una manera que ellos lo interpretan como creen más conveniente, ¿no es cierto? Los lugares donde se desarrollan proyectos estratégicos o de explotación se caracterizan por condiciones generalizadas de pobreza y pobreza extrema, de colonización desordenada, de modificación de los usos de suelo y por presencia de pasivos ambientales, de derrames de del y con mayores riesgos de conflictividad socioambiental. El Estado ha participado históricamente desde la lógica de explotación de los recursos naturales, en sus propias decisiones, y el resultado de ello es una gestión social de carácter inmediatista, con patrones de comportamiento institucional, paternalismo, clientelismo y clientelismo orientado a facilitar las operaciones. Esto les digo y es verdad y es real. Las empresas, para evitarse problemas, ha tocado asumir una serie de actividades incluso que no están dentro de sus competencias. En algún momento en la empresa donde yo trabajaba, uno de mis jefes me dijo, el negocio de esta empresa es sacar petróleo. Nuestro negocio no es sacar al en la ciudad, en este caso asumir esos papeles, asumir esos roles, porque el Estado ecuatoriano no ha estado presente para garantizar estos derechos consagrados en la Constitución para todo el pueblo ecuatoriano. Pablo. Bien. Sí, aló, sí, dígame. Disculpa que te interrumpa. Se está entrecortando. Tal vez podrías apagar el video tuyo y tal vez esté seguro del internet que tienes, si está bien. Permítame un ratito, voy a ver si me puedo conectar a... No, sí estoy bien. Pone en presentación, por favor. Ya. Ahí está la presentación, ¿verdad? Sí. Ahí estamos. Sí, pero sí podrías tu video apagarle para ver si se mejora, por favor. Ya, ahí sí, soy medio peleado con la tecnología. ¿De dónde le apago mi video? A ver. Le pongo detener video, fijar video. Sí, detener video, por favor. Ahí. Eso, ahí perfecto. Estamos. Sí. Ya, listo. Ahí ha mejorado la comunicación, me confirman, por favor. Ya, continúa, por favor. Ya, listo. En los lugares donde se llevan a cabo proyectos estratégicos de total ausencia del Estado, esto sumado a la presencia de impactos al ambiente y la salud de las personas, lo que hace que la problemática social sea muy compleja, lo que se convierte en un dispositivo generador de conflictividad, que ha propiciado demandas sociales y denuncias, paros y demandas judiciales que han tenido como objetivo fundamental conseguir la atención de los gobiernos de turno y recursos económicos para obras comunitarias o para indemnizar a los afectados por los impactos causados. Lo que decía hace un momento, ¿no es cierto? Como la presencia del Estado es nula en muchos lugares, han tenido que asumir las empresas. Y una medida de presión, una medida de lograr sus derechos de las comunidades es a través de la paralización, a partir de la exigencia con demandas, con demandas judiciales incluso muchas veces, ¿no es cierto?
que luego son afectadas. Y muchas empresas en este sentido lo que tratan es de procurar el tema reputacional, cuidarse de esas cosas, pero a veces yo un poco en esto intento hacer un análisis, ¿no? Lo que conlleva una paralización de actividades versus lo que en muchas ocasiones es la demanda de las comunidades, ¿no es cierto? Entonces hay que también poner como que en la balanza eso, ¿no? ¿Cómo mediamos ahí? ¿Cómo podemos solucionar eso? Que hubiera sido mejor si hubiéramos logrado un buen acuerdo con anticipación y evitarnos esa paralización. Bien, continuemos. Las acciones sociales que ejecutan las empresas refuerzan una visión funcionalista, lo que dije hace un momento, pero no porque las empresas quieran hacerlo, ¿no? Sino porque a veces las empresas se han sentido obligadas en este sentido, se han estado obligadas porque no les ha quedado de otra de alguna manera, no tienen que atender las demandas de las comunidades que no son atendidas por el Estado ecuatoriano. Funcionalista, como decía, del relacionamiento comunitario en calidad de entregar recursos económicos a cambio de obtener anuencia por parte de las comunidades para la ejecución de sus actividades. Muchas de estas negociaciones, conversaciones, como dije, incluso ya llegan al plano ni siquiera del pedido, de la negociación, del acuerdo, en donde las partes de un ganar-ganar, sino de extorsión y hasta de chantaje, ¿no? Muchas veces. Los modelos de relacionamiento comunitario no consideran la diversidad cultural y social que caracteriza a las zonas de donde operan. Por tanto, los acuerdos se imponen con una sola visión, cuando deberían estar mediados por la multiplicidad cultural. En este aspecto, los planes de relacionamiento comunitario deben ser capaces de adaptarse a esa realidad diversa y ser producto de una construcción social. Los planes, mis recomendaciones, un poco aquí mi análisis, los planes deben dejar de ser funcionalistas y convertirse en herramientas que fomenten el desarrollo. Las empresas, las comunidades, incluso el Estado, carecen de lo que dije hace un momento, de un número suficiente de gestores sociales, relacionadores comunitarios, o como le queramos llamar, que lideren procesos participativos y organizativos en cada campo de acción, a fin de que aborden las problemáticas sociales con suficiente información, logren el establecimiento de consensos, pero con espacios para el desacuerdo, coordinen esfuerzos y participación, generen sinergias y establezcan redes para la cooperación y la construcción del tejido social. Vamos terminando esta parte y mis recomendaciones. La débil presencia del Estado ecuatoriano en las áreas de donde se ejecutan proyectos estratégicos, sumado a una participación de los actores sociales en condiciones desiguales en cuanto a educación, formación, diversidad cultural y fortalecimiento institucional, condicionan a que la gestión social de relacionamiento comunitario de las empresas no logre responder a una planificación de largo plazo que pase por el consenso y el ejercicio democrático. Lo que refuerza la práctica del pliego de peticiones, lo que veíamos hace un rato, ¿no es cierto?, los pedidos, las huelgas, las paralizaciones, dejando de lado la oportunidad de generar acuerdos entre todos los actores locales para consolidar el desarrollo social, al menos en el mediano plazo. Y en este sentido, siempre mi intención, y donde tuve la oportunidad de trabajar, nuestra intención era firmar acuerdos y convenios de largo aliento, definitivamente. Esto de alguna manera sirvió para que durante muchísimos años no tengamos muchos conflictos en ese sentido. No digo que no había conflictos, no. Conflictos incluso que no estaban a nuestro alcance, ¿no? Que el esposo se peleó con la nativa porque estaba celoso, que llegó chumado y ella le mandó sacando de la casa. A veces nos tocaba intervenir en paralizaciones de ese tipo, ¿no? Y él cerraba el paso. Uno llegaba, mujer botó de la casa, decía. Y uno tenía que hacer hasta de consejero matrimonial, más que de relacionador comunitario. En algunas ocasiones, y les cuento esta experiencia, me tocó hasta hacer de chamán, curarle el espanto a un niño, porque la nativa tenía cerrado el paso diciendo que su niño está espantado y que quería llevarle al brujo. Entonces yo le dije, no te preocupes, yo sé curarle el espanto. ¿Qué tienes en tu casa? Ahí sacó huevo, cebolla. En los campamentos tuve que ir a conseguir un cigarrillo y la hice de chamán. Pero resolví la paralización. Al otro día, la nativa fue a agradecerme y a decir que buen brujo que eres. Bien, continuemos. Pero toca hacer así, toca idearse. Entonces, por eso es que yo siempre digo, o sea, tratar de llegar a acuerdos y convenios de largo aliento y en donde se pueda involucrar a la mayor cantidad de comunidades, dependiendo, obviamente, del área de operación y de la actividad que se esté desarrollando. Y generalmente muchos de los convenios, los acuerdos son firmados con las comunidades que están única y exclusivamente dentro del área de influencia. Pero es importante, creo yo, desde mi perspectiva y desde el resultado que al menos en algo nos dio a nosotros,
teníamos un convenio con 33 comunidades indígenas que estaban englobadas dentro de la organización que las representaba a todos. Un poco nos ayudó y ayudó muchísimos años esto. Bien, el Estado ecuatoriano careció y carece de una política que otorgue parámetros de acción y regule la gestión social de las empresas. Mis recomendaciones, y para ir un poco ya terminando, espero, y repito, no haberles cansado con esto, son recomendaciones basadas en mi experiencia y desde mi perspectiva, desde mi construcción de algunas sugerencias y cosas para desarrollar una adecuada gestión comunitaria. La gestión social, desde mi perspectiva, lo que yo sugiero, mis recomendaciones, la gestión social de las empresas debe enfocarse desde el paradigma del desarrollo humano. Esto es, debe fundamentalmente preocuparse por apoyar el desarrollo de las capacidades de los actores sociales con quienes interlocutará. La potenciación de esas capacidades permitirá establecer mejores condiciones para el diálogo, la negociación y el trabajo conjunto, respetando la diversidad de visiones, opiniones e intereses, pero también abriendo espacios para el consenso y el encuentro de objetivos comunes. Mientras más madura la relación comunitaria, mejores podrían ser sus resultados. La visión de la gestión social de las empresas debe cambiar y ajustarse a la visión de desarrollo. Esto implica la articulación de conceptos como participación social, interculturalidad, género, sostenibilidad, generación de capacidades y ampliación de oportunidades, que serán los elementos directrices de la gestión social empresarial bajo la égida de una visión de desarrollo humano sostenible para la gestión comunitaria empresarial. La responsabilidad social empresarial debe ser una política pública, regulada y controlada por las instancias del Estado, de manera tal que, por un lado, se eviten manipulaciones, abusos y compras hasta incluso de conciencias, tanto por parte de las empresas como de sus stakeholders, ¿no? Lo que hablaba hace un momento, los chantajes y esas cosas, vienen los dirigentes, dicen yo soy el dirigente, negocian, muchas empresas negocian con el dirigente, y al final ese no ha sido el dirigente, en muchos casos no ha sido el dirigente, simplemente ha sido el secretario, pero ya no vino a nombre de la dirigencia, de la comunidad, negoció y todo, después vienen los inconvenientes. Y por otro, se controla su cumplimiento y la viabilidad en ámbitos económico, social y ambiental. En el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como comunidades campesinas, es importante su participación a través de las consultas, que son derechos adquiridos basados tanto en instrumentos internacionales como en la Constitución de la República del Ecuador. Deben ser entendidos y aprovechados como espacios propicios para que el operador del proyecto informe a la comunidad, se analice el proyecto, se absuelvan dudas e inquietudes y se establezcan medidas de prevención, mitigación y compensación de posibles impactos, tanto en el área ambiental como en lo social. La gestión para el desarrollo comunitario y la operatividad de los planes de relacionamiento comunitario, compañeros, debe ser construido colectivamente y, finalmente, la gestión comunitaria de las empresas debería enmarcarse en el marco filosófico político apegado a la Constitución, además de incluir en sus planes variables sociales, culturales, ambientales y permitiendo ampliar la visión puramente económica del desarrollo e ir más allá del progreso expresado en su sentido puramente financiero y de intercambio monetario. Esto permitirá disminuir los niveles de conflictividad social. Muchísimas gracias. No sé si ahora sí, ingeniero Ramiro, pasamos a las preguntas. Sí, bueno, muchas gracias, Pablo. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono y hacerla directamente a Pablo, o también pueden escribir por el chat. Gracias. Si hay preguntas, a las órdenes, encantado. Aló, buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, adelante, por favor. Ya. Mi nombre es Marcelo Vaquero. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Y la verdad es que yo soy un economista especializado en proyectos de petróleo desde hace muchos años. Por hoy también estoy en la Facultad de Ingeniería, Minas y Petróleos de la Universidad Central, en unos cursos de posgrado, dando una cátedra exclusivamente de economía para ingenieros petroleros, ambientales y mineros. Mi interés es muchísimo, como ustedes pueden ver, es bastante grande en conocer todas estas inquietudes y desarrollos que ustedes también me tienen a dar, ¿no? Pablo Valdeón,
Muchas Sí, gracias por su conocimiento. muchas gracias. Eh, en mi materia, yo quisiera hacerle algunas preguntas. Encantado. La primera, es esto de sondear bien las relaciones para mantener el apoyo. Eh, Usted bien anotaba de que el desarrollador comunitario es el llamado a sondear, ¿verdad? Efectivamente. Este desarrollador comunitario al sondearle también valoriza cuánto y cómo y dónde entregar ese apoyo. ¿Ayuda con eso? Bueno, en el tema de, generalmente, ¿no es cierto? Todo tipo de proyecto tiene que manejarse bajo ciertos planes. ¿No? Tenemos a veces, ya en lo que es de industria hidrocarburífera, por ejemplo, mineras, también el plan de manejo ambiental. Dentro de esos planes de manejo ambiental están los planes de relaciones comunitarias. Y en los planes de relaciones comunitarias uno establece una serie de actividades que va a realizar en favor de las comunidades. Dentro de esos planes uno elabora presupuestos, elabora cosas, ¿no? Pero en la práctica, esto es importante señalar, en la práctica a veces esos acuerdos y convenios, lo que dije en una de mi participación en una de las láminas, muchas veces estos acuerdos, por más que estén incluso firmados, sobre todo en pueblos y nacionalidades, no los hacen válidos. Eh, para ellos, si cabe este término o este dicho, no, el papel aguanta todo, ¿no? Alguna cosa, yo por experiencia propia no, y el rato de té viene, llega la ayuda, no, eso quiero más. Entonces, en ese sentido, de pronto el valorar en ese momento, uno se maneja Pablo, por el presupuesto que tiene destinado como relaciones. Díganlo, Pablo, disculpa que te moleste. ¿Puedes apagar el video porque igual se está cortando? perfecto, ahí sí, ya. Gracias. Entonces, generalmente uno puede hacer esa valoración, ¿no es cierto? Pero dependiendo de la demanda también que tenga la comunidad, ¿no? Porque en ese momento estaban desarrollándose bien las actividades y un día X, un día menos pensado, aparece cerrado el paso, ¿no es cierto? Y con unas demandas que no están incluso dentro de la planificación, no están dentro de los acuerdos y convenios, ¿no? Muchas veces hay ciertas demandas que pasan por un tema de que no siquiera están dentro de los acuerdos y convenios firmados con las comunidades, ¿no? Sino que, como yo sabía decir en el Oriente, el nativo amaneció poco, se levantó con el pie izquierdo y viene con una demanda, ¿no es cierto? Entonces, pero sí, hay una valoración que se tendría que hacer. Y más que una valoración, está dentro de un presupuesto ya que al inicio de año o a fin de año, por así decirlo, ya fue discutido, ya fue consensuado. Les cuento la experiencia, ¿no? Para pasar a otras preguntas y con el economista tenía otras preguntas adicionales. Nosotros generalmente nuestro presupuesto de relaciones comunitarias era discutido, como les dije, nosotros apoyábamos a 33 comunidades, nuestro presupuesto era discutido con un delegado de cada una de las comunidades. Lo hacíamos de una zona neutral, cogíamos ni en el bloque donde operábamos nosotros, ni en la sede de la organización de los indígenas, cogíamos un sitio neutral y nos encerrábamos 3, 4 días a discutir el presupuesto del siguiente año para las comunidades. Entonces, de acuerdo a los anhelos, a las peticiones de las comunidades, se iba elaborando el presupuesto para evitarnos luego estos inconvenientes, ¿no es cierto?, de las paralizaciones. Entonces, ellos tenían incluso y sabían qué parte de su presupuesto ya se va agotando, porque uno de los inconvenientes que nosotros teníamos, un presupuesto altísimo, se iba en las famosas fiestas de aniversario de las comunidades. Y como eran comunidades que muchas de ellas se tiene que ingresar por río o algunas por avioneta, los costos de avionetas eran altísimos. Entonces nosotros discutíamos, para evitarnos de esto y este tema de la valoración que el economista decía, nosotros discutíamos, por supuesto, y llegábamos a un consenso con las comunidades, un delegado de cada comunidad. No sé si pude contestar a la pregunta. Muchísimas gracias, Pablo. Mi pregunta, bueno, está bien, existe la preocupación de valorar, pero yo veo una falencia en el sentido de cómo se enlaza ese presupuesto, esos gastos, esas inversiones, llamemos así,
Así es. ya en el plan general de la explotación petrolera para el caso que usted mantiene. Claro. Es una pregunta que también lo hacen los mineros. Si es que hay algún minero, por favor, en el foro, me gustaría conocer su inquietud. Porque hablan de que muchos presupuestos comunitarios y de relaciones comunitarias solamente están expresados en los estados financieros ya de la actividad como otros gastos. ¿Serán? ¿No serán otros? Pero según tengo entendido y de acuerdo a su explicación, Pablo, es muy importante que sean Ujú. tomados en cuenta dentro de la actividad como lo que son relaciones comunitarias. Así es. Esto sería. Hay un tema ahí, hay un tema vital y que en un momento yo lo dije. Lamentablemente, muchas empresas, y esto es penoso decirlo, muchas empresas, lo que yo dije, ¿no? El tema del departamento, el área de relaciones comunitarias es es la última rueda del coche. Y al ser la última rueda del coche, o al ser considerada como la última rueda del coche de relaciones comunitarias, los presupuestos son onerosos, definitivamente, no son bajos. Porque piensan que no, así nomás, negociar así nomás, y no es así. Entonces, una de las fortalezas en toda empresa, creo yo, y por eso hice varias veces la recomendación, que incluso así seamos contratistas, subcontratista, contar con una persona en relaciones comunitarias. Yo creo que la persona de relaciones comunitarias es vital y el presupuesto de relaciones comunitarias no tiene que ser visto como un gasto, tiene que ser visto como una inversión. Lamentablemente, no todas las empresas lo ven así, incluso hasta porque el mismo Estado no controla, no regula. En las diapositivas finales yo decía, ¿no es cierto?, que el Estado debería ser quien controle, regule, supervise el tema incluso de responsabilidad social de las empresas, porque este ha sido dejado a discreción de muchas empresas. Entonces muchas empresas tratan de hacer lo que mejor puedan por las comunidades y empiezan a transformar su actividad o su relación comunitaria en una cuestión paternalista, asistencialista, ¿no? Ya para que la comunidad no moleste, dales motor fuera de borda, por ejemplo, dales motor guadaña, o ayudemos de sacando al enfermito al coca, y no se trata de eso. Se trata de planes, de programas a largo aliento. Se trata de que el Estado también asuma su rol. Muchas de las empresas han tenido que asumir donde yo trabajaba nos tocó asumir ese rol, porque era total ausencia del Estado ecuatoriano, no supervisaba, no controlaba. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo el decreto? No, ahorita no se me fue un poco, pero cuando uno de nuestros presidentes decretó esto de que el 12% de las utilidades iban para las comunidades y el 3% para los trabajadores petroleros. En un determinado momento nuestra empresa, ahí se creó, recuerdan, Ecuador Estratégico. Les pedimos por afinidad, por acercamiento, por amistades con gente de Ecuador Estratégico en la provincia de Orellana, les habíamos pedido que nos ayuden con un informe de todo lo que al menos de nuestra empresa ya habían cogido de ese 12% durante varios años. ¿Qué es lo que invirtieron en nuestro bloque? Y a duras penas habían invertido $30,000 en un infocentro que fue construido en una comunidad pobre. Entonces el Estado también no controla, no vigila, hay normas, hay reglamentos, hay una serie de cosas, pero que están escritos nada más. Por eso reitero, el tema de relaciones comunitarias, el tema de gestión comunitaria, tiene que ser visto no como un gasto, sino como una inversión. Tiene que ser contemplado en un presupuesto especial dentro de toda la operación de la empresa. Pablo, tengo unas preguntas en el chat también. Preguntan, ¿qué es para Pablo responsabilidad corporativa? Para Pablo, responsabilidad social corporativa es el asumir no un asistencialismo, no un paternalismo, pero sí tener unos planes y programas de apoyo a las comunidades, de empoderamiento hacia las comunidades, de verdadero desarrollo comunitario. No el que habíamos visto en unas láminas, ¿no es cierto?, que hasta el mismo Estado lo practica, ¿no es cierto?, sino más bien empoderar a las comunidades, dar facilidades, no enseñar, no dar pescando a las comunidades, pero sí enseñarles a pescar. Lamentablemente la mayor parte de actividades tienen que desenvolverse bajo parámetros, bajo premisas de asistencialismo, de paternalismo, ¿no? Porque para evitar tener paralizaciones, para evitar tener conflictos. Entonces yo creo que eso es la responsabilidad social desde mi perspectiva, el empoderar a las comunidades, que las comunidades puedan asumir roles protagónicos y sean los gestores de su propio cambio. Otra pregunta dice, ¿qué opinión tiene de la acción de protección? ¿Qué opinión tengo de?
La acción de protección. La acción de protección ya, y estamos hablando ya en materia judicial, tal vez. Me imagino. Porque verán, les voy a contar, en la zona donde yo trabajé, concretamente fue donde hubo en el 2013 una de las últimas matanzas. Incluso es más, yo estuve vinculado a ese proceso. Eh, Me vincularon a ese proceso porque supuestamente yo al grupo de indígenas guaraní que les había llevado paseado al lugar por donde ingresaron y mataron a un grupo indeterminado de Taromenani, de indígenas Taromenani, yo les había llevado. Yo llegué a hacer establecer unos grados tan altos de amistad con los nativos que a un guaraní que les llevaron a la fiscalía. ¿Quién les llevó? ¿Quién les incitó? Prácticamente Pablo Valdión. Cuando hablan de la acción social, entendiéndose desde ese punto de vista, claro, los abogados ya en estos procesos, porque el Estado decidió tomar acciones legales y meter presos, recuerdan, y todo eso, establecieron esto de las acciones de protección y todo eso, y en un determinado momento los guaraní, y en el caso hablo estrictamente los guaraní, se volvieron intocables. Y a sentirse intocables empezaron un tiempito corto en nuestras operaciones a causar problemas, porque decían no, que a ellos no les pueden mandar presos. Yo no voy preso, decían, y algún momento incluso llegaron a algún vehículo lanzarle piedras, a agredirle al conductor. No sé si va en ese plano el tema de la acción de protección, porque muchos pueblos, claro, muchas actividades recurren al tema de las acciones de protección para que no se desarrollen actividades. Un ejemplo claro de todo esto y que pasa por el tema de la acción de protección es lo de Saraya, que definitivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que está vedado ahí todo tipo de actividad, ningún tipo de actividad, más bien tuvo que el Estado ecuatoriano indemnizar o compensar y pedir disculpas públicas del presidente que no lo hizo, mandó a un delegado a la comunidad de Sarayaco. No sé si va en ese sentido, pero realmente yo digo, muchos de los pueblos y nacionalidades, sobre todo los abogados, ya guían mucho en el tema de establecer acciones de protección para no desarrollar proyectos, para no desarrollar actividades o para no tomar acciones legales a veces contra esas personas, ¿no? Bueno, si tienen alguna otra pregunta, por favor, abran el micrófono y continúen. O si no, continuamos con las preguntas del chat. Sí, aló, ingeniero. Sí, por favor, adelante. Marcelo Vaquero nuevamente. Sí, adelante. Mi inquietud es la siguiente, por favor. En una anterior reunión escuché a un doctor en Minas y hablaba especialmente del IVA, el IVA a las operaciones que se cobra el Estado por compras para realizar toda la actividad petrolera y minera. Y él hablaba de que en Minas, al menos ellos pretendían que se les devuelva el IVA. En petróleo también ya nos sucedió que las empresas petroleras exigieron la devolución del IVA, que es un 12% de muchas compras que hacen para la operación. ¿Y cuál era el motivo para pedir esas devoluciones? Que eso es del Estado y que el Estado no tenía un objetivo para gastar ese IVA. Mi idea, y la que les propongo a ustedes, es que, bueno, si es que tanto se quejan de que el Estado no tiene nada que hacer con el IVA, de las compras en especial, ¿por qué no buscar una manera de financiar estas actividades comunitarias con ese gran afluente de ingresos que es el IVA? Y así no tendrían oportunidad de decir no saben qué hacer. Simplemente sería cuestión de aportar en el sentido de que el IVA ya tiene un objetivo. El IVA tiene un objetivo de desarrollar y fomentar actividades que favorezcan a las comunidades, especialmente que van a ser afectadas por la explotación. Eso sería mi planteamiento, ingeniero. Ok. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar
Otra pregunta, Pablo. Dice, ¿cree usted que los planes de relaciones comunitarias deberían estar separados de los planes de manejo ambiental y ser adheridos como un plan de seguimiento permanente? Bueno, por quienes manejamos un poco este tema, es sabido que dentro del plan de manejo ambiental está el plan de relaciones comunitarias. Yo alguna vez pensé un poco en esta posibilidad, ¿no? Que relaciones comunitarias se maneje de manera independiente, ¿no? Y esté dentro de incluso un presupuesto, lo que dije hace un momento, un presupuesto especial de relaciones comunitarias dentro de toda la operación de la empresa. Y a ratos, no sé si he concebido por la aplicación ya concretamente de los planes de relaciones comunitarias, porque hay una exigencia de contar dentro del plan de manejo ambiental un plan de relaciones comunitarias. Entonces, pongámosle, ¿no? Podría pensarse en la posibilidad, ¿por qué no algún rato en realidad de que relaciones comunitarias se maneje, así como yo lo acabo de mencionar, o lo visualizo de manera independiente y que tenga una independencia total en muchas cosas, ¿no? ¿Cierto? El tema presupuestario, claro que dentro de la política de la empresa, incluso económica y todo eso, ¿no? Para que puedan dirigirse de mejor manera los recursos, los esfuerzos del equipo de relaciones comunitarias. Sin embargo, bueno, de momento sabemos que dentro del plan de manejo ambiental está el plan de relaciones comunitarias. Pero es interesante esta pregunta, no pensar en ese hecho de que puede estar un poco como que a un lado de lo que es el plan de manejo ambiental. De pronto puede permitir un mejor desarrollo, ¿no es cierto? Una mejor comunicación, una mejor vía para mantener una adecuada relación con las comunidades. Otra pregunta, Pablo, dice, ¿cómo ha enfrentado la intervención de las ONGs ambientalistas en territorio? Muchas de ellas manipulan a las comunidades y financian activistas locales. Así es. Nosotros, bueno, donde yo trabajé, una sola vez tuvimos la presencia de una de las ONGs ambientalistas de acá, ¿no? Se entraron por el río, habían logrado convencer a unos indígenas, se encadenaron a los árboles. Les voy a contar una realidad aquí, no sé si están en esta charla ambientalista, pero no herir susceptibilidades. Cuando nosotros fuimos ya como equipo de relaciones comunitarias a ver qué es qué es lo que querían, y no les estoy mintiendo, lo único que querían es que nosotros también como empresa les financiemos sus proyectos. Y para salir del bloque pedían un helicóptero. Entonces nosotros, la única vez que hemos tenido como experiencia, y si puedo hablar en ese sentido, había otros intereses, ¿no? Muchas veces, no quiero hablar de todas las ONGs, no quiero en este sentido ni levantar juicios ni de hecho ni de valor, pero muchas veces sí manipulan definitivamente a la gente, manipulan a las comunidades, y en ciertas ocasiones, no siempre, reitero, y me disculpan si está tal vez algún hasta ingenieros ambientalistas de esta charla, pero muchas veces ha sido con tendencia a conseguir ciertos beneficios para las ONGs. Nosotros donde yo trabajaba, teníamos un control de ingreso muy riguroso. Por eso yo alguna vez, y a muchos les puede constar, alguna vez salió un reportaje de una de las empresas del Oriente que decía que para entrar a esa empresa es como sacar visa a Estados Unidos, porque nuestros controles eran rigurosos. Eso ayudó, de alguna manera ayudó, era por algunos mal vistos, pero ayudó incluso para controlar el tema de la colonización, ¿no? Porque la población quichua estaba intentando ingresar más en territorio guaraní. Y es sabido que ellos tienen su reserva étnica guaraní que sobrepasa más de 700.000 hectáreas, no tengo ahorita la cifra, pero logramos controlar eso. Nosotros, en ese sentido, el pedido concreto de los ambientalistas era que les financiemos uno de sus proyectos y que para poder salir de ahí, porque los nativos ya no les querían sacar de ahí, nos pedían un helicóptero. Es fuerte el tema ambientalista, sobre todo dentro de las empresas mineras. En el tema petrolero, como que ya son varios años, ¿no es cierto?, de extracción, varios años de esta actividad, como que se ha podido ya un poco controlar el tema de la manipulación o el tema de la intervención, más que todo, de los organismos ambientales. Pero en el tema minero, de momento, es fuerte, ¿no? Es fuerte todavía lo que se da en las mineras. Bueno, tengo también otra pregunta. Dice, sugerir que la responsabilidad social sea una política pública se contrapone con el carácter de la norma ISO 26000. El tema acá permite discrecionalidad en la gestión de responsabilidad comunitaria, porque la norma ISO 26000 no es auditable ni certificable. Con lo expuesto, Pablo, ¿cuál es su criterio en el sentido de que los planes de relaciones comunitarias están en los PMA de los estudios de impacto y cuál sería la forma de exigir a las empresas? Mi nombre es Paola Cruz del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables.
Ya, Gracias. bien, compleja la pregunta. Sí, si bien es cierto que hay esta norma ISO 26000, ¿no es cierto?, para el tema de responsabilidad social. Cuando en una de las láminas yo planteé el tema de política pública, va un poco enmarcado en el sentido de que el Estado ecuatoriano debería ser quien de alguna manera supervise, regule, controle el tema de la aplicación de los temas de responsabilidad social por parte de las empresas privadas. En ese sentido, y gracias Paola por la pregunta, por la participación. Yo sí creo que de parte del Estado falta en ese sentido mucho por hacer en esto. Lo que yo dije en una de las láminas también, ¿no?, que las empresas privadas han tenido que de manera discrecional aplicar el tema de relaciones de responsabilidad social, ¿no es cierto?, que se ha transformado en muchas ocasiones en temas de asistencialismo, paternalismo, porque la presencia del Estado falta todavía. No digo que no haya, no digo que no haya, pero sí hay que ajustarse más, hay que ajustarse más. Y el tema del relacionamiento comunitario dentro de los PMA tendría que ser de que con esta política pública que yo decía, el Estado exija el cumplimiento de estas cosas, ¿no? Y si existe, ¿no?, la Secretaría de Hidrocarburos, nosotros teníamos van dentro del plan de relaciones comunitarias varias cosas que estábamos sujetos a una auditoría en ese sentido, ¿no es cierto? No el tema de responsabilidad social, pero sí de acuerdos y convenios. Éramos auditados nosotros, que hayan sido cumplidos, nos pedían actas de entrega, recepción, archivos fotográficos, todo este tipo de cosas. No sé si hablar de que se contrapone al tema de la ISO 26000, ¿no es cierto? Pero sí quiero decir y recalcar en esto, que el Estado debería asumir eso también, de regular el tema de cómo aplican las empresas privadas, sobre todo el tema de responsabilidad social. No sé si a Paola Cruz le pude contestar la pregunta en ese sentido. Muchas gracias. Pablo, tengo otra pregunta. Esta es de Duval Llanes. Ya. ¿Qué nomás se contempla dentro del sistema de gestión de incidentes y podría poner un ejemplo de las posibles soluciones para evitar que se sigan deteniendo el avance de las actividades mineras? Bien, Sí. bueno, nosotros, hay varios instrumentos, ¿no es cierto? Nosotros manejábamos con un documento que se llamaba un informe de incidentes, un informe de incidentes. Ese nosotros lo teníamos. Yo tuve la oportunidad de trabajar les soy bien sincero, en una minera que no contaban con ninguno de estos. Cuando yo me vinculé a esta minera, no trabajé mucho tiempo. Habían algunas cosas que no me gustaron y renuncié definitivamente. No manejaban, no había protocolos de actuación, no había reglas, normas de actuación incluso del personal, no tenían radios de comunicaciones, porque, por ejemplo, cosas de elementales, eh, en un tema de una actividad como esa, ¿no es cierto? A mí varias veces, lo que dije hace un momento, varias veces en la parte alta donde estaba la mina me cerraron los antimineros. Una ocasión me cerraron con una camioneta y al costado derecho mío había un abismo, ¿no? O sea, cosas como esas. Yo dejé implementando, al menos en esta empresa, dejé implementando un instrumento de informe de incidentes, ¿no es cierto? Y yo creo que dentro de todos los planes que elaboran las empresas, incluso que está dentro del plan de manejo ambiental, se debe contemplar todo este tipo de cosas. Hay un plan de contingencias, planes de remediaciones y una serie de planes que deberían contar con esta serie de instrumentos. Yo en lo personal, nosotros desarrollábamos, y yo dejé establecido en esta empresa un instrumento, concretamente un informe de incidentes, y en ese informe de incidentes evidentemente estaba qué son las peticiones de la gente, qué es lo que piden, cómo se solucionó, a qué acuerdos se llegaron para que haya un seguimiento de esta actividad, ¿no? Incluso había unos espacios donde yo ponía si estaban armados, no estaban armados, si estaban en estado etílico y una serie de cosas, porque todo esto es importante tomar en cuenta, ¿no?, para saber en qué terreno estuvimos en este momento de la paralización enfrentándonos. Y sobre todo para que con este documento haya un seguimiento de la actividad. Llegaron a tal acuerdo, vamos a ver si al final se cumplió el acuerdo. Se me ocurre plazas de trabajo, ¿no? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Se cumplió o no se cumplió? Ya, dentro del mismo contexto de la pregunta dice su experiencia en la provincia de Bolívar. Bueno, esta empresa donde yo trabajé pertenece a la provincia de Bolívar. Es fuerte el tema ya, el tema antiminero es fuerte. Donde yo estuve era bien complejo. Nosotros teníamos que andar casi escondidos, si cabe el término, porque de la, del área de influencia de esta compañía eran
cerca de 50 comunidades. De las 50 había una buena relación apenas con cuatro o seis comunidades. Pues era fuerte. Si veían pasar cerca de una de estas comunidades, los vehículos nuestros nos lanzaban piedras. Aló, ¿cómo le va, Inge? Buenas noches ya. Entonces, ya, esperemos que hable el compañero. No, no pasa nada. No. Por favor, ingeniero Pillajo, apague el micrófono. Está encendido un micrófono por ahí. Eso, no sé si la experiencia en Bolívar, el tema antiminero es fuerte. Y el tema de desarrollo de minería todavía tiene que caminar mucho en ese sentido, ¿no es cierto? Bueno, tengo un comentario que le voy a dar lectura. Dice, Gracias. los quichuas hablantes que viven en las riberas del río Napo no valoran los esfuerzos que hace la empresa Petroamazonas, mientras los relacionadores comunitarios tratan de cambiar su forma de pensar, de sobresalir. Ellos siguen viviendo sumergidos en el alcohol, mientras los niños mueren de desnutrición. ¿Qué opinión tiene? Bien, les cuento una experiencia, ¿no? Es cierto lo que dice el compañero. En realidad, los quichuas de todo lo que son las riberas del río Napo, les conozco a toditos. Les conozco toditos los quichuas desde la que empieza, desde Pompeya. Les conozco Pompeya, Chiro Isla, Zamona, Asociación San Roque. Los conozco a toditos. Efectivamente, son altos los niveles de alcoholismo. Yo creo que algún momento les voy a contar como experiencia. Algún rato alguien decía, tienen que entendernos, y yo en ese sentido ahí es cuando un poco discrepo y les digo, nosotros debemos entenderles a ciertos pueblos y nacionalidades. No digo que hagamos lo que ellos nos pidan, pero sí es importante destacar y entender que ellos antes vivían en sus fiestas, tomaban la chicha. ¿Quién introdujo el alcohol? Cuando empiezan la incursión. Claro, hay que hablar como antecedentes, que no vamos en este momento a meternos en la época de los caucheros, de los madereros y una serie de cosas, pero ya fueron introduciendo en las comunidades indígenas otras cosas, ¿no es cierto?, como el alcohol, hasta el mismo hecho de ciertas enfermedades, ¿no? No quiero con esto justificar a los nativos que no valoran. Lo que pasa es que cuando hablé hace una de las láminas, yo hablaba de proyectos a largo plazo. En la comuna, en Zamona concretamente, Zamona tienen el proyecto del Choco Zamona, ¿verdad? Está paralizado por el momento, porque en Zamona tienen una de las máquinas para el chocolate dañado, y yo tengo muy buenos amigos relacionadores comunitarios en Petroamazonas, pero está en este sentido, los proyectos, cuando yo hablaba de largo aliento, deben ir con una tendencia a tratar de combatir este tipo de cosas. Los proyectos que desarrollemos tienen que ir con una tendencia a esto. Yo, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajé, yo tenía un programa, y tengo hasta ahora un programa, porque voy a, creo que hacer algunas actividades posteriormente, para el tema del alcoholismo, para el tema incluso en algunas comunidades ya de drogas, para el tema, en el caso de los guaraníes, incluso de suicidios, ¿no? Con actividades lúdicas, con actividades artísticas, con actividades incluso deportivas. Y claro, los relacionadores comunitarios hay que entender que no están para ir a armar, se me ocurre, por decir un ejemplo nada más, ¿no? Porque es otra sus funciones, ¿no es cierto? A veces hasta el rol del relacionador comunitario como que es mal interpretado. En el área donde yo trabajaba, el rol del relacionador comunitario era interpretado como que éramos chofer de los indígenas. No era visto como la persona, como el gestor social, el que ayuda al desarrollo de la comunidad, el que empuja a la comunidad para que desarrolle. Entonces yo sí creo que nuestros planes, nuestros programas deben estar también adaptados y empezar a crear otras dinámicas, otras estrategias de poder llegar a las comunidades, porque el tema del alcoholismo es fuerte en las comunidades quichuas, ¿no? No hay fiestas si no es con cervecita, con chicha, y bajan canoas enteras, grandes, inmensísimas, con 2.000, 3.000, 5.000 jabas de cerveza. No sé si respondí a la pregunta, ¿no? Pero sí, es importante, creo que también en este sentido, desde el punto de vista antropológico, más que ellos nos entiendan a nosotros entender su cosmoexistencia, su cosmovisión, ¿no es cierto? Y en base a eso también tienen que ser aplicados nuestros planes y programas. No dejarán de beber, porque a veces acá en la ciudad también se ven peores espectáculos, lo que pasa que de esos no los vemos a diario, ¿no? De pronto ya ver un nativo en cambio borracho sí nos causa asombro, pero acá también en la ciudad se da el tema del alcoholismo. Y muchas de esas cosas hay que recalcarlo, no quiero decir nadie, ni aquí, ni buscar culpables, pero también fueron introducidos. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, por favor, utilicen el micrófono. Gracias. Sí, gracias. Si me escuchan ahora sí, Mauricio, quería hablar en denante si me ha quedado prendido el micrófono. Bueno, adelante, ingeniero.
Ya, una pregunta, muy buena presentación realmente sobre el tema comunitario, ¿no? Eso es muy importante. Y hay empresas, digamos, que se basan en la Constitución. Hay un artículo de la Constitución que dice que el Estado es el único responsable de dar la educación, salud, salubridad, todo. Entonces se basan en ese artículo para, digamos, no aportar. Y claro, en el caso de las empresas mineras, que tengo algo de experiencia, lo que han hecho es, bueno, claro, pagar los impuestos, pagar las regalías, pagar lo que conste en la ley, y muchos cantones, por supuesto, no logran presentar los proyectos para que ese dinero regrese. Pero tampoco las empresas quieren hacer obras de agua, de hospitales o de eso, porque no consta también en los presupuestos, digamos, ¿no? Entonces, un problema ahí que no está muy claro, ¿cómo se haría para solucionar esto? Porque la Constitución dice una cosa, la gente quiere más cada vez, quiere más obra, que vea que dónde está la plata, que se llevan el oro y todo, entonces uno queda medio entre la espada y la pared, porque también hay que pensar de que el dinero que se dé, así sea para lo que sea que pidan y todo, debe ser del proyecto, pues. No puede venir de otro lado, sino que el proyecto mismo genere para hacer las ayudas, hacer las obras compensatorias, pagar los impuestos y que se logre, digamos, tener esta actividad ya, como decimos, con responsabilidad social, ¿sí? Claro, porque ya en la práctica a veces este tema, estas cosas del IVA, de las compensaciones, yo puse no como ejemplo lo que pasó en la época de Ecuador Estratégico, eh, que fue sonada y claro, y el criterio en esa época decía, nos metieron la mano al bolsillo a los trabajadores petroleros. Bueno, al final se aceptó y ese 12% lo cogía el Estado. Sucede como yo les puse de ejemplo, ¿no? Que cuando nosotros, por amistad con gente de Ecuador Estratégico, les habíamos dicho, vean, hay un informe que hicieron con la platita, pues, que cogían en el caso estrictamente de nuestra empresa. A duras penas habían construido un infocentro, que costó $30,000. Pero un infocentro que no tomó en cuenta una serie de aspectos. Primero, Amazonía, humedad, una serie de cosas. Al poco tiempo, los computadores estaban ya llenos de hormigas, sin aire acondicionado, el infocentro, sin aire acondicionado, sin ventilación suficiente, marcharon los equipos. Entonces, el tema de que pueda ejecutar a veces los presupuestos del mismo Estado ecuatoriano se le ve complicado, ¿no? Ahora estamos viendo, ¿no? Y quiero un poco sacar a colación esto, ¿no? El tema de la misma corrupción, muchos recursos se han ido a otro lado. Mi criterio personal y con mucho respeto, ojalá no haya correídos. Para mí es en esa época cuando cogió el Estado ecuatoriano el 12% de utilidades de los trabajadores petroleros, se transformó, mi criterio personal y con mucho respeto, se transformó en la caja chica del Estado ecuatoriano. Así de sencillo. Así de sencillo. Y un poco también a Giovanna Cruz, que de hace un rato de los quichos, ¿no? Hay programas, hay aspectos, ¿no? Primero formo parte de una consultora que se llama Silocal, consultores a las órdenes en temas de cuestiones ambientales y sociales. Somos Silocal Consultora, una consultora joven relativamente, ¿no es cierto? Hemos conformado no hace mucho tiempo con un grupo de sociólogos, antropólogos, ambientalistas, forestales. Y nosotros, parte de eso, estamos formando parte de una red que se llama Red de América, Giovanna, que ejecuta proyectos de esta índole por el tema del alcoholismo, drogas, suicidios de muchas comunidades indígenas, unos proyectos bastante interesantes para, incluso con premios, ¿no es cierto? Red de América otorga premios, Red de América concretamente es una red que agrupa fundaciones a nivel de Centro y Sudamérica, y lanzan permanentemente, ahora están lanzando un concurso de iniciativas post-COVID, de proyectos de restablecimiento económico en comunidades indígenas, que se puede aplicar en estas comunidades, ¿no? He trabajado mucho con la gente de Puerto Quinche, Boca Tibutini, Yanayacu, Patasurco, con todas esas comunidades me conocen todos, me conocen toditos, absolutamente todos, porque por el tema petrolero tuve que vincularme muchas veces con todas esas comunidades y tengo gran amistad con toda la gente de Pañacocha, de El Edén. Algún rato, igual si en ese sentido podemos ofrecerles nuestros servicios a las órdenes. Y sobre todo nuestras vías, nuestra experiencia, mi experiencia personal en el campo de relaciones comunitarias. Las pautas que yo en estas charlas he dado son básicas, ¿no? Para tener ciertos cuidados.
Y en la segunda parte, mi perspectiva, mi observación del tema del relacionamiento comunitario. Considero yo que el Estado ecuatoriano tiene que vincularse un poquito más, tiene que vincularse un poco más, tiene que articularse de mejor manera con el tema de las empresas privadas, no solamente que sirva para que a las empresas privadas condonen multas, intereses y recargos de impuestos a la renta, por ejemplo. Yo sí soy muy claro en eso, y si alguna gente se molesta por esto, les ruego me disculpe, pero es real. Porque ahora el Estado ecuatoriano no sabe de dónde tener recursos para estos temas de relacionamiento comunitario, incluso la misma estatal petrolera, cuando perdonó miles, millones de dólares en multas, intereses y recargos a las compañías, ¿no es cierto? Entonces no hay una lógica en ese sentido, no hay el tema del IVA petrolero, hay el tema de estas cosas, y el economista Marcelo puede corroborarnos ahí cómo es ese tema, y en temas económicos ahí sí realmente no me meto, pero sí considero, algunos dicen que no sé cuánto, pero es importante, ¿no? ¿Por qué no cobraron los intereses a las grandes transnacionales? Yo también, obviamente, y vengo trabajé en una transnacional, pero las cosas tienen que ser claras, me debes, tienes que pagar, me tienes que pagar, y con eso yo puedo hacer estas cosas como Estado ecuatoriano. Puedo garantizar, como decía el ingeniero Villago, garantizar los derechos consagrados en la Constitución para el pueblo ecuatoriano, y evitar lo que Giovanna nos dice, el tema de alcoholismo en las comunidades. ¿Por qué están sumidos en el alcoholismo? Porque son comunidades que están en pobreza o extrema pobreza, que no tienen a qué más dedicarse, porque no hay ninguna otra actividad en la que puedan meter toda su capacidad, todo su esfuerzo, todo su sacrificio, trabajar. Entonces no les queda otra que el fin de semana dedicarse, como dicen los quichuas, a chichar. No les queda otra, es a chichar, a tomar. Los guaguas ahí botados con altos niveles de desnutrición, efectivamente, pero porque no hay proyectos para esas comunidades. Simplemente con los planes de relacionamiento comunitario, lo que dije en una de las láminas, tratamos de únicamente que nos den el paso, la anuencia, el permiso para nosotros poder trabajar. Pero programas, actividades de largo aliento, como yo he dicho varias veces, no las hay. Y tenemos, claro, comunidades, no solo los quichuas, los secoyas, los sionas, los guaurani toman muchísimo, altos niveles de alcoholismo, los guaurani altos niveles de suicidio en estos últimos años. Y se toman el metavín, es un veneno que incluso ahora lo riegan, el metavín es un químico que lo ponen en los ríos y mueren los pescados. O el barbasco, pues. O sea, ¿a dónde te vas los nativos? A barbasquear. Van con el barbasco, colocan en el río, muerte el oxígeno, bueno, esa parte no sé mucho ya ambiental, el oxígeno del agua muere y los pescaditos y listo, coge los pescados, ¿no es cierto? Entonces, lo que dije yo en un determinado momento, enseñarles a pescar, no darles pescando. Muchas veces nos hemos convertido, las empresas privadas, a la fuerza, si cabe el término, en un tema de asistencialismo, de paternalismo. Y el Estado ecuatoriano, bien, gracias. Creo que falta mucho en ese sentido por parte del Estado ecuatoriano para que podamos caminar de mejor manera. Pero de momento el Estado ecuatoriano se encuentra luchando contra la corrupción. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, vamos a dar por terminada la conferencia. Agradecemos a Pablo Baldión por su conferencia y a todos ustedes por haber participado. En nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas y Petróleos, les esperamos para las próximas conferencias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos, muy gentiles. Gracias.